Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eric Medina, él es Nelson Alemar, él es Derek Medina y ella es Rachel Medina. Y nosotros somos Pijama Squad. Y les vamos a estar hablando sobre la película de Guardians of the Galaxy Volume 2. Esta fue dirigida por James Gunn, protagonizada por Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldaña y Vin Diesel y Bradley Cooper. Así que vamos a comenzar esta conversación, una película bien interesante, pero vamos a comenzar la conversación con Nelson. Nelson, ¿qué tú piensas de la película? Pues, como tal, la película me gustó. Yo he dicho anteriormente que Guardians of the Galaxy 1 fue una de mis películas favoritas de todo el Marvel Cinematic Universe. Como tal en cinematografía, para mí fue casi perfecta. En los efectos estuvieron brutales. O sea, la película no se toma en serio y eso es lo más que me encanta de la película. O sea, no, I'm not a big fan of drama films, pero me gustan como quiera, pero I'm not a big fan of it. Así que me encantó todo esto. Pues eso sí, y por lo que nosotros estamos de acuerdo, plot wise, it was lagging a lot. No tenía muchas conexiones con el Marvel, o ninguna conexión con el Marvel Cinematic Universe. Es más bien un standalone film, pero yo no tengo problema con eso. Pero como tal plot de la película, it was really lackluster. No voy a entrar en detalles, pero en verdad está bastante basura. Derek, zumba ahí. Pues la película, a mí, como que te digo, pues, puedes decir que es un guilty pleasure también. Ok, pues no había mucho story o whatever de que te faltaba, pero generalmente te gusta la película, porque es como que tú la ves y al final cuando termina la película es que la empiezas a criticar un poquito, pero al verla tienes el excitement, te ríes, hasta lloras también. Y es bien bueno, ¿verdad? Tengo como que no puedo crucificarla mucho. It's enjoyable. Yeah. It's enjoyable. Araceli, zumba ahí. Pues como dijo Nelson, plot wise fue bien floja. Creo que es una historia, una trama que se ha visto anteriormente en otras películas. Creo que no fue bien effortless, o sea, como que pienso que Marvel aquí pues se recostó, dijo, bueno, pues vamos a hacer la secuela de Guardians, vamos a seguir la línea que dejó la primera, pero ya no hubo tanto esfuerzo en el sentido de que, mira, vamos a unirla con lo que podemos ver en future movies, como lo que estamos esperando con Thor, con puede ser Doctor Strange o las de Avengers, que son la Infinity Wars, la que todo el mundo está... En los after credit scenes tampoco había... Ajá, no quiero spoiler, ¿verdad? Los credit scenes, pero... Tú sabes, como que quédense ahí como quiera, obviamente sí, hay after credits, no como la de, ¿cuál fue la última que vimos que no? Logan no tuvo, así que está así, por lo menos nos dan alguito. Pero me gustó como quiera, creo que lo más perfecto, como dijo Nelson también, fue la cinematografía, los efectos. Creo que es la mejor película de Marvel con efectos y especiales. Y nada, pero I feel que está buena en entretenimiento, o sea, no vas a pensar que la película es mala, pero no llegó a las expectativas que tenía como una Marvel movie. Guardians of the Galaxy, esta segunda parte fue más una toma independiente de lo que es como tal la historia de lo que va a Avengers y todo eso. Es una toma pues que ellos van por su propio camino y es muy buena, o sea, esta película es muy, como dicen, entretenida, el cómic, muy pendiente al carácter de Drax, tú te vas a reír en todos los momentos que él habla, Rocket Raccoon, o sea, todos esos characters te van a meter de risa, no hay duda de esa película. La trama, como ellos dicen, no es que no estuvo mal escrita, pero no era como que no fue fuerte, exacto, no fue como que wow, como que esa película que te coge ahí, te cautiva, o sea, que te toma ahí de manera que coño, va a ser muy buena esta película. Comparando con el primer filme y la segunda, el primer filme todavía yo digo que es muchísimo mejor que la segunda. Esta película te va a gustar, no voy a decir, no voy a quitar ningún mérito en ese sentido, porque la película te va a gustar, te va a entretener. La trama te va a gustar la lección también de la película. Y seré un big fan de la primera película también. También te va a gustar esta segunda. O sea, los characters que añaden, que vas a ver por la película también te van a gustar. Eso sí, la película es muy buena y yo te la recomiendo millones de veces.
no esperes algo súper como que grandioso como la primera. Eso sí, te lo voy a quitar. Eso como que para que no te vaya el moco ni nada cuando salga la película. Pero vela. Y tú seas el judge de esta película. Vamos a dar nuestros scores. Pero antes de los scores, también quería decir que esta película creo que es mejor verla en 4D. La vimos en el cine de Montelledra y creo que le da ese little oomph. O sea, puede ser que verla ustedes digan, no, puedes gastar el dinero en verla nada más económica, pero creo que le dio ese efecto cool estando ahí con ellos y sintiendo, bueno, it's my first time, so también a lo mejor first estoy biased. experience así como tal y es bastante chévere. So, estamos pensando ver Star Wars ahí de nuevo. A mí no me gustó mi primera vez. Fue incómodo. Oh my God, stop. Me tiraron cosas en la cara. Ok, cut, rating. Pues yo le doy 4 de 5 porque como dije, es bien visually appealing, la cinematografía me encantó, los efectos son brutales y lo único que me pude encontrar negativo de esta película fue story-wise porque hasta los personajes como tal, que son pues elementos del plot, también eran buenos y la disfruté, I laughed a lot y en verdad que estuvo muy buena, así que 4 de 5. Derek. Pues también 4 de 5, me encantó, te digo todo. El plot, pues, o sea, como dije, faltó un poco, pero overall me encantó la película y me reí, de verdad. Y fue bastante ready, en verdad, y tienen que verla. Yo le doy 3 de 5 a la película porque esperaba más de la trama, fue bien floja. A mí me gusta mucho que tenga un poco más de intensidad como tipo Civil War, pero obviamente no vamos a entrar en detalles así de comparar. Pero creo que me gustó la película, es entretenida, la pueden ver, pero sí le doy el 3 de 5. Y yo le doy 3 de 5, concuerdo con Racheli. Como tal, como dije, la trama de la película pues regular. La comedia súper buena, o sea, para mí me gustó mucho, me reí un montón. La edición de Kurt Russell, Sylvester Stallone, todos esos characters como tal, pues muy buena también. O sea, no le dieron tanto énfasis a sus characters, me hubiera gustado muchísimo más si le hubieran dado un poquito más de énfasis. Pero fuera de todo eso, el Guardians of the Galaxy como tal, ese crew, pues bastante bueno. O sea, tú no le quitas mérito a ellos. No puedes quitarle. Pues le recordamos, sigan nuestros social media, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y aquí mismo en YouTube. Subscribe, like, share, comparte con todos tus amigos, familiares, vecinos, vecinas, amigas, amigos, todas las ganas. Así que nada, muchísimas gracias. Mi nombre es Eric Medina, él es Nelson Alemar, él es Derek Medina y es Rachel Medina. Nosotros somos Pijama Squad y estamos out.